El doctor Adolfo García es director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del INSIT. El INSIT es el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional con sede en la ciudad de Buenos Aires. Además, el doctor García es investigador del CONICET y profesor de Neurociencia de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo y profesor de Neurolingüística en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Y con él vamos a conversar sobre el tema del mal de Parkinson, porque si nos remontamos a 2015, veríamos que en ese año se determinó que el déficit en el lenguaje podría ser un signo bien concreto del nacimiento del mal de Parkinson. Doctor García, ¿es efectivamente así? Efectivamente, esta es una línea de investigación que venimos llevando adelante hace ya varios años, ciertamente desde antes del 2015, varios años atrás, y en la que participan varios colegas, miembros de nuestro laboratorio, y también colegas de distintos países e instituciones con las cuales colaboramos frecuentemente. Nosotros, una de las líneas de investigación que tenemos tiene que ver con evaluar distintas habilidades lingüísticas en enfermedades cerebrales, ¿sí? Una de esas enfermedades en la que hemos trabajado particularmente es la enfermedad de Parkinson, que se trata de la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente del mundo. Alrededor del 1% de la población por encima de 60 años de edad en el mundo padece de Parkinson, ¿sí? Y las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, como la demencia frontotemporal, como el Alzheimer, son enfermedades progresivas. Es decir, en estas enfermedades el cerebro se va atrofiando, áreas específicas del cerebro se van degenerando con el paso del tiempo, hasta que en un momento ese proceso de degeneración celular en el cerebro llega a generar síntomas visibles. En el caso del Parkinson, los síntomas más típicos, más visibles, tienen que ver con el movimiento del cuerpo, ¿no? Los pacientes manifiestan temblores del cuerpo, movimientos lentos, rigidez corporal, les cuesta coordinar los movimientos, iniciar los movimientos. Entonces, dado que estas enfermedades no tienen cura, es importante buscar lo que se llaman marcadores. Marcadores son distintas pistas, huellas, que podemos encontrar en el cerebro o en el organismo de los pacientes o en su conducta o en su desempeño, que nos pueden decir, ok, esta persona tiene una alta probabilidad de presentar tal o cual patología. En este sentido, el desempeño en tareas lingüísticas es una de estas vías que tenemos para detectar un marcador, ¿no? Para encontrar una pista que nos pueda decir si una persona tiene Parkinson, en qué etapa de la enfermedad está e incluso qué tan avanzado es su cuadro, ¿no? Doctor García, los pacientes con Parkinson, tengo entendido, tuvieron una respuesta deficiente ante el lenguaje de acción. Cuéntenos un poco qué es esto del lenguaje de acción. Uno suele pensar, uno utiliza la palabra lenguaje, ¿no? Un sustantivo singular, y uno suele pensar que el lenguaje en el cerebro es una única cosa, ¿no? O una única región, o un único sistema, o una única habilidad. Eso no es así. Hay distintas redes cerebrales que se especializan en el procesamiento de distintos tipos de información lingüística. Pensemos en términos de los significados de las palabras. Distintas palabras, grupos de palabras, tienen distintos significados, ¿no? Y en particular, pensemos, por ejemplo, palabras como caminar, aplaudir, saltar, correr. Estos son los que en la literatura científica se llaman verbos de acción. Son verbos que, como queda claro, describen, denotan acciones corporales, denotan movimientos del cuerpo. Y sucede que los mismos circuitos cerebrales que nos permiten a nosotros iniciar un movimiento del cuerpo, o sea, físicamente iniciar, por ejemplo, el movimiento de las piernas, o de las manos, o de la lengua, o de los dedos, ejecutar ese movimiento físico cuando caminamos, o cuando agarramos un vaso, o cuando mordemos algo con la boca, coordinar y supervisar ese movimiento, esos circuitos cerebrales también cumplen un papel específico en nuestra comprensión
y nuestra producción de las palabras que aluden a esos movimientos. Entonces, este llamado lenguaje de acción, estas palabras que quedan y estos conceptos que quedan resumidos bajo esa etiqueta, dependen de un modo muy crítico de los mismos circuitos que están afectados en Parkinson. Entonces, nuestra línea de investigación tiene que ver con utilizar pruebas lingüísticas que apunten a evaluar específicamente la comprensión, la asociación, la producción de estas palabras como un posible marcador. Lo que hemos encontrado en distintas investigaciones, varias de ellas ya publicadas, en pruebas en las que trabajamos con palabras aisladas o con oraciones o con palabras asociadas a imágenes o con textos completos en los que tenemos un conjunto de estímulos que aluden a estos movimientos corporales y otro conjunto que no, encontramos que en pacientes con Parkinson las unidades lingüísticas que aluden al movimiento corporal se ven afectadas de un modo significativo, de un modo selectivo, es decir, mientras que otras unidades del lenguaje no se ven afectadas también de modo temprano, es decir, en etapas no avanzadas de la enfermedad, se ven afectadas de modo primario, es decir, que ese déficit no es secundario, no es una consecuencia de otro trastorno cognitivo, e incluso tenemos en 3 trabajos que hemos publicado hasta la fecha, evidencia de que algunos de estos déficits del lenguaje incluso los podemos rastrear en personas que no tienen enfermedad de Parkinson, pero están en riesgo genético por una mutación detectada de desarrollar esa enfermedad a futuro. Vamos a dar un ejemplo práctico de ese déficit en el lenguaje que usted está marcando. Por ejemplo, una tarea de las más sencillas que hacemos en el laboratorio. Yo te puedo presentar imágenes. Por ejemplo, 40 imágenes son dibujos blanco y negro que grafican acciones corporales. Por ejemplo, en un dibujo puedes ver una persona que está corriendo, puedes ver una persona que está revolviendo un café o escribiendo, haciendo cosas con el cuerpo. Y en otro conjunto de imágenes yo te muestro objetos estáticos, una taza, un iglú, una zapatilla, es decir, imágenes que no denotan un movimiento corporal que se está ejecutando activamente en el momento, sino que denotan algo estático. En este tipo de pruebas, los pacientes de Parkinson se desempeñan muy bien, igual que personas sanas, en su capacidad, por ejemplo, para nombrar los dibujos de objetos, pero tienen déficits específicos cuando tienen que nombrar o asociar las imágenes que aluden a movimientos del cuerpo. Esto siempre se hace en comparación con personas sanas, ¿no? Esto es lo que nos permite establecer que la alteración cerebral que presentan los pacientes de Parkinson se asocia con un déficit específico de este tipo de unidades lingüísticas. Y respecto a este tema que estamos comentando, vamos a decir que usted trabajó y trabaja, tengo entendido, con un colega sanjuanino. Sí, el doctor Agustín Ibáñez. Con él venimos llevando adelante esta línea de investigación en enfermedad de Parkinson hace mucho tiempo. También llevamos otras líneas de investigación adelante que tienen que ver con otras patologías como la demencia frontotemporal o como la enfermedad de Alzheimer. Y en nuestro equipo participan activa y establemente unas 12 personas, entre becarios de investigación que están llevando adelante sus estudios doctorales, becarios postdoctorales del CONICET, investigadores del CONICET y también distintos investigadores y colegas de varias instituciones, hospitales y universidades en Latinoamérica, Europa, Asia, Estados Unidos, con los cuales realizamos investigaciones conjuntas. Doctor García, ¿en qué medida personas jóvenes pueden ser afectadas por el Parkinson? No es lo más común, hay distintas formas de Parkinson. Las formas más típicas son los que se llaman variantes esporádicas del Parkinson. Estas no tienen una base genética bien establecida y en general se asocian con factores conductuales o ambientales. Por ejemplo, hay ciertas conductas de la vida cotidiana que tienen que ver, por ejemplo, con la higiene del sueño, las comorbilidades con otras patologías, o por ejemplo el tabaquismo, que se asocian con distintas probabilidades de desarrollar Parkinson y otras
enfermedades neurodegenerativas. Ahora, existen también variantes genéticas de la enfermedad de Parkinson. Al día de la fecha se han establecido unos 32 focos genéticos, es decir, conjuntos de genes y sus alelos, que si se manifiestan una mutación, que puede ser hereditaria o puede ser azarosa, confieren distintos grados de vulnerabilidad ante el Parkinson. Algunos de esos genes confieren vulnerabilidad temprana, es decir, que arrojan un cierto nivel de probabilidad de que los pacientes desarrollen la sintomatología típica del Parkinson en edades tempranas. La edad, el rango etario típico, normal, de manifestación de la enfermedad de Parkinson ha ido bajando con el paso del tiempo. Hoy oscila entre los 50 y los 60 años. Esa es la edad en la que la mayoría de los pacientes comienzan a manifestar sus primeras quejas o sus primeros síntomas motores observables, pero en algunos casos que son extraños, debo decir, sobre todo en estos casos genéticos, y en particular por mutaciones de ciertos genes como el gen de dardarina, LRRK2, se han documentado casos de personas que tienen inicio temprano alrededor de los 40 años. Pero insisto, esto es la excepción antes que la regla. ¿Cuáles son los primeros signos de alerta? Una cosa es los signos que son fácilmente detectables, digamos, ¿no? En el caso de la enfermedad de Parkinson, los primeros signos tienen que ver con trastornos en el movimiento. Una persona puede empezar a notar que tiene un temblor excesivo en las manos, o incluso rigidez de cierta parte del cuerpo, o que le cuesta iniciar la marcha, por ejemplo, y otros trastornos que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad para inhibir impulsos en distintas conductas cotidianas. Esas son algunas de las primeras señales observables fácilmente y a ojo pelado, digamos. Lo interesante, y acá es donde las ciencias de la conducta y las neurociencias pueden hacer un aporte, es que hay déficits más sutiles que anteceden a esta sintomatología motora más evidente que uno no percibe simplemente observando al paciente, o incluso ni siquiera el paciente es consciente de esas alteraciones más sutiles. Por ejemplo, en el caso del Parkinson, estos déficits del lenguaje que mencionamos, hay evidencia que sugiere que comienzan a darse esas alteraciones de un modo temprano, antes de que los pacientes manifiesten otras alteraciones cognitivas, e incluso cuando sus habilidades motoras todavía no están marcadamente afectadas o siquiera afectadas en ningún sentido clínico. Lo mismo sucede con otras funciones cognitivas como la atención o la memoria a corto plazo, y ese tipo de déficits tan sutiles sí pueden ser detectados con pruebas específicas, cognitivas, neurocientíficas, neuropsicológicas, que algunas son estándar en la evaluación clínica de estas patologías y otras son más puntuales, específicas y refinadas, como por ejemplo las que trabajamos nosotros a nivel del lenguaje de acción. ¿Se está lejos de curar el mal de Parkinson? Debería decir que sí. Decir si algo está lejos o cerca es una metáfora tal vez inapropiada, porque si decir que algo está lejos significa que sabemos dónde está el punto de destino, ¿no? Yo digo esta ciudad está lejos es porque sé que está a X cantidad de kilómetros. Nosotros no sabemos realmente cuándo vamos a encontrar una cura a la enfermedad de Parkinson o si la vamos a encontrar. Por lo tanto, pensarlo en términos de distancia es un poco complicado. Hoy por hoy sí debemos decir a ciencia cierta que estas enfermedades no tienen cura, el Parkinson, el Alzheimer no tienen cura, pero lo mejor que podemos hacer, lo que también sabemos, es que cuanto más tempranamente se las detecte, mayores son las chances de que equipos clínicos y de rehabilitación intercedan para aminorar el impacto de la patología. Por lo tanto, pruebas como estas, que con evaluaciones muy sutiles y tal vez poco obvias para lo que es la caracterización clínica estándar, pueden contribuir a detectar estas alteraciones en etapas que maximizan las chances de que luego un equipo clínico pueda interceder y, bueno, hacer que el impacto de la enfermedad sea lo más tolerable posible para el paciente. Para terminar, se dice repetidamente que es hora de desarrollar políticas de Estado en la materia que estamos comentando. ¿Usted qué diría?
Las políticas de Estado son una duda pendiente en general en Argentina, más allá del área de la salud. Y en este sentido habría varios pasos para abordar. Primero, debería haber más y mejores políticas para el abordaje de estas enfermedades. Las enfermedades cerebrales, sobre todo las enfermedades neurodegenerativas que son propias de la vejez, de hecho constituyen parte de la agenda urgente, prioritaria en distintos países, como en Inglaterra, o incluso no tenemos que irnos tan lejos, en Chile hay un plan nacional de demencia que supone la acción mancomunada de distintos neurólogos, médicos, investigadores, en acción constante con instituciones gubernamentales y de salud. Son buenas iniciativas que deberíamos alentar. En el caso de las pruebas que estamos trabajando nosotros, que son más de carácter experimental y que no forman parte del acervo típico que se utiliza en la práctica clínica en Parkinson, debemos zanjar todavía algunos pasos previos, ¿no? Primero necesitamos mayor replicación. Estos resultados necesitamos maximizar las investigaciones aquí y en otros laboratorios para mostrar la robustez y la validez transcultural y transregional de los resultados. Una vez alcanzado eso, tenemos que empezar a dialogar con clínicos, con neurólogos, con neuropsicólogos, para tratar de comenzar a complementar sus baterías de evaluación con estas herramientas novedosas en las que estamos trabajando. Y una vez que tengamos evidencia, esperemos que así sea, de que estas pruebas contribuyen a la labor clínica de diagnóstico o de prognosis o de monitoreo o de evaluación de respuesta al tratamiento, que son algunas de las principales preocupaciones de los clínicos, ahí podríamos comenzar a pensar en cómo vehiculizar estas herramientas nuevas a un nivel macro de política de Estado. Estamos un poco distantes de ese objetivo, pero ciertamente estamos trabajando en esa dirección. Muy bien, el doctor Adolfo García, director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del INSIT, que es el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional de Buenos Aires, y Fundación INECO, investigador del CONICET y profesor de Neurolingüística en la Facultad de Educación de la Universidad de Cuyo. Doctor García, le agradezco mucho la gentileza. Al contrario, muchas gracias por el espacio, Horacio. Es un gusto y una responsabilidad poder comunicar estos resultados, así que el espacio que nos has brindado para nosotros es muy valioso.